El oxígeno va a ser importante porque tenemos animales en el medio del cultivo y bacterias que son aeróbicas para procesar esos compuestos nitrogenados. La ausencia de este oxígeno nos podría aniquilar o matar los peces en cuestión de minutos. Bueno, y el lugar más apropiado para oxigenar sería la entrada del agua del estanque, y obviamente en el estanque mismo, ¿no? Pero en el agua de entrada, ya que si nosotros oxigenamos antes, vamos a tener bacterias que no van a consumir oxígeno. Entonces, posterior a la nitrificación, vamos a tener que incorporar oxígeno, si no lo hacemos en el mismo proceso. Bueno, acá lo que podemos ver en este esquema, un esquema también sencillo, donde tiene elementos simples. Tenemos un estanque, o el estanque de cultivo, en el cual va a ingresar agua nueva. Este agua, con oxígeno, si no conocemos la fuente del agua o desconfiamos de su calidad, lo hacemos pasar por un oxígeno, por un filtro UV. El filtro UV nos va a emitir ozono. Ese ozono a su vez se nos va a transformar en oxígeno disuelto. Ingresamos agua al estanque, y de ese estanque podemos pasar por un sedimentador, donde los sedimentos más gruesos los vamos a eliminar. De ahí pasamos a un filtro rotatorio, donde partículas un poco más gruesas, más pequeñas, perdón, vamos a eliminar también como sedimento, pudiendo evitar pudiendo no tener este proceso también. Bueno, luego que eliminamos los sedimentos sedimentables más pesados, vamos a pasar por el biofiltro, el cual también tenemos que incorporar oxígeno para esas bacterias aeróbicas. De ahí vamos a desgasificar y vamos a tratar de eliminar el dióxido de carbono que se pudo haber producido, incorporando oxígeno, mediante una turbina de aire, por ejemplo. De ahí podríamos regular el pH. Como el agua ya viene filtrada, podemos incorporar una esterilización UV, donde volvemos a incorporar ozono, y luego en el ingreso del agua también incorporamos parte de oxígeno, que se da con la misma remoción de agua en el ingreso de agua, ¿no? Podemos hacer con cascada, hacer un sistema de Venturi e incorporamos agua nuevamente. Oxígeno, perdón, nuevamente. Bueno, acá un poquito empezamos a complejizar un poco el diagrama de la recirculación. Si nosotros pensamos en nuestro sistema, tenemos que entender qué es lo que pasa en cada sección, ¿no? Acá, por ejemplo, en este estanque, este es nuestro estanque de cultivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caudal sería el 100%. El 70% lo vamos a filtrar con el tambor. Ese 30% lo vamos a separar por parte de sólidos, sedimentable. Con decantación vamos a eliminar tanto por ciento, que va a ser lo que se va a compactar en el fondo. Eso mismo, bueno, lo vamos a desechar, o podemos directamente mezclarlo con este agua de descarga y eliminar todo por esta zona. Bueno, después, una vez que nosotros filtramos, vamos a bombear este agua para el biofiltro, el cual va a pasar por un tanque que se va a desgasificar, se va a desinfectar, y bueno, y podríamos incorporar agua nueva también en este desgasificador que vendría de acá abajo, y bueno, incorporaríamos el agua nueva al estanque, que sería la tasa. Pero bueno, lo que podemos ver entonces es que tenemos, en los sistemas de recirculación, no solo tenemos que considerar la calidad del agua, sino los procesos que se dan en los animales que vayamos a criar. Teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, en este caso, un pez, donde nosotros incorporamos alimento, necesita oxígeno, va a tener alimento, parte del alimento no va a ser consumido, con lo cual van a generar desechos, tanto por parte de la
metabolismo alimenticio del pez, como por el alimento no consumido o productos bacterianos, que luego van a ser trabajados por bacterias, ya sean aeróbicas o anaeróbicas. Los sólidos sueltos van a ser removidos con distintos elementos del sistema de recirculación, ya sea que sean sedimentables, disueltos o con fraccionadores de espuma. Tenemos que trabajar sobre la nitrificación y desnitrificación. La desnitrificación sería el proceso en el cual lo realizan las bacterias anaeróbicas, como por ejemplo Escherichia coli, la cual consume oxígeno del nitrato y lo elimina en forma de nitrógeno gaseoso, que también puede ser asimilable por las plantas. Y también trabajar en balance de iones, muy relacionado íntimamente con el pH. Pero bueno, como principio básico de un sistema de recirculación, se dice o se sabe que para producir un determinado volumen de animales, en un determinado momento dado, hay que saber, o se basa en la tasa de crecimiento y la densidad de cultivo, o sea, el tamaño y número de estanques de cultivo que pueden ser estimados con la carga animal. La tasa de producción, también, esta va a definir la tasa de alimentación requerida, o sea, cuánto va a ser la biomasa que vamos a poder producir en un tiempo determinado. Eso anterior, sabiendo el volumen, la cantidad de animales, la cantidad de alimentos, nos va a definir cuál va a ser la cantidad de desechos que vamos a tener, ya sean particulados o disueltos, así como la tasa y el consumo de oxígeno, íntimamente relacionado con alimentación. Y los procesos, entonces, van a poder, conociendo estos valores, estos simples valores, vamos a poder dimensionar, en base a la calidad de agua, los principios económicos de nuestro proyecto. ¿Cuáles serían los posibles problemas que tendría o implicaría un sistema de recirculación? Los costos de inversión y los costos de operación, obviamente, porque son sistemas muy complejos y se requieren de diversos equipos para que cumplan su función. Como les dije antes, cuanto más sofisticados, más costosos. Se dificultan muchas veces el tratamiento de algunas enfermedades, y se corre el riesgo de que como hay muchos animales por unidad de área, también puede ser propensa que se disparen algunas enfermedades por cuestiones de estrés. Esto también va relacionado y vinculado con la adaptación que tiene la especie para cría en cautiverio. También un problema sería que se genera la necesidad de instalar sistemas de alarma y de emergencia ante cualquier problema de calidad, ya que estamos trabajando con una alta carga animal. Se necesita un personal calificado que comprenda el proceso y que pueda intervenir ante cualquier emergencia. Se requiere un consumo de energía relativamente elevado en relación a la unidad de área. Se necesita un alimento de alta calidad, ya que alimento de alta calidad genera la menor cantidad de desechos. Con lo cual, si nosotros incrementamos la calidad del alimento, podemos tener mejores rendimientos, ya sea de retorno de una inversión económica, así como rendimientos del sistema operativo, o sea, de la operación del sistema de recirculación, digamos, de la eficiencia en la cual trabaja. ¿Y qué es lo que se dice sobre los sistemas de recirculación? Sobre los costos de operación. Sí, son grandes costos de operación, pero la rentabilidad por unidad de área es mucho mayor, con lo cual, por eso se logró con un mito. La dificultad de tratar ciertas enfermedades, ya que, como le decía, suele pasar o ha pasado en alguna situación donde se enferman animales y se compromete o se estresan, lo cual esto se resuelve conociendo la biología de la especie y sabiendo en qué momento intervenir. Necesidad de sistema de alarma y de emergencia. En este caso, en realidad, un sistema de alarma nos da la mayor seguridad
Y un sistema de alarma nos permite, si bien el costo de inversión es elevado, nos permite conocer de manera más eficiente el proceso, digamos, y tener un control. El personal calificado, en realidad, está más que nada enfocado en la persona la cual diseña el proyecto. Porque si nosotros realizamos un sistema en el cual tenemos sistema de alarma y emergencia, necesitaríamos un personal que solo controle distintas, o sea, una cantidad limitada de parámetros, ya que no va a ser la persona que va a tomar las decisiones finales del proyecto. Y consumo de energía, bueno, como le comentaba, por la cuestión del área. Si bien es mayor el consumo por unidad de área, los rendimientos en general, cuando se escalan con RAS, son insignificantes comparados con sistemas extensivos. Y el alimento de calidad, bueno, necesitamos, no es un condicionante, pero el alimento de calidad, también hay tecnologías nuevas, muy recientes, en las cuales el alimento es reutilizado, como por ejemplo tecnologías de biofloc, los cuales bacterias transforman desechos en partículas, digamos, bacterianas que son consumibles para los animales. También hay otros procesos, como el proceso de mineralización, en el cual se generan compuestos minerales, digamos, los transforman bacterias anaeróbicas. Y bueno, y estos restos de alimentos podrían servir, si es de mala calidad, podrían servir para un alimento secundario. Y bueno, reducción de la cantidad de desecho, esto también va para tomar con pinzas, ya que depende de la escala de producción. Entonces, ¿vale la pena instalar un sistema de recirculación? ¿Puede cultivarse el producto en un sistema de recirculación? ¿Hay ventajas asociadas a factores ecológicos, sociales, técnicos y financieros? Bueno, para eso, si nosotros queremos o tenemos pensado realizar un sistema de recirculación, tenemos que basarnos en este diagrama de flujo, donde a nosotros se nos presenta un problema, ¿no? Un problema sobre una especie que queremos cultivar. Pensamos si el sistema de recirculación sería una solución para crear esa especie. Si no es una solución, entonces vamos a tener que buscar otra tarea u otra alternativa productiva. Si el sistema de recirculación nos permite obtener una solución, entonces vemos si el sistema es aplicable. Tenemos que analizar la especie y demás, a ver si se banca un montón de condiciones. Si es aplicable, vamos a tener que evaluar el costo-beneficio, ver la escala que necesitamos para que sea rentable. Si el sistema de recirculación no es aplicable, entonces, ¿qué modificaciones necesita el sistema de recirculación para poder ser aplicable? Si no podemos instalar ninguna modificación, entonces tenemos que buscar otra alternativa. Ahora, si podemos modificarlo, entonces vamos a identificar esas mejoras y vamos a definir el proyecto en investigación y desarrollo. ¿Está? Un ejemplo sería la utilización de RAS con un proceso de, por ejemplo, utilizar un RAS para cría de alevinaje, de larvas. Las larvas de peces necesitan alimento fitozooplancton microscópico, con lo cual podríamos pensar en un sistema de recirculación en el cual criemos algas y hagamos un sistema de fitobioreactor en el cual las algas consumen parte de los desechos nitrogenados o los desechos que no fueron transformados y lo van a consumir, o sea, vamos a tener una producción primaria algal, la cual vamos a poder utilizar como alimento para nuestras larvas. Entonces, nosotros tenemos un sistema de recirculación donde tenemos peces, sí, podría ser aplicable. ¿Y cómo le podemos agregar? Y bueno, le vamos a incorporar un estanque paralelo
al sedimentador, y todo lo que eliminamos del sedimentador lo vamos a pasar por un estanque, en el cual vamos a incorporar algas, y esas algas van a eliminar parte de esos desechos nitrogenados, sedimentables. Y luego extraemos esas algas y las alimentamos. Entonces nosotros incorporamos en un sistema de recirculación un sistema que nos permite una producción primaria para incorporar al criadero de esas larvas. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos sistemas de recirculación en distintos lugares. Bueno, por ejemplo, o sea, lo que muestra acá es cómo los requerimientos, bueno, en este caso sería un catfish americano, o un bagre, o sea, un silúrico africano, perdón, un pez pulmonado, requiere muy baja concentración de oxígeno, 0,3 partes por millón. Bueno, este es el Seabass, el Turbot, no sé qué especie es, pero bueno, lo que muestra acá es cómo nos varía la cantidad de gramos que necesita cada animal con su densidad, o sea, la densidad media sería la biomasa, 170 kilos por metro cuadrado, 114, 100, es una densidad altísima, o sea, 114 kilos por metro cuadrado de estanque. Los niveles de oxígeno que van a necesitar por cada kilogramo de alimento que se incorpora, la cantidad de recambio de agua por kilogramo de alimento, la cantidad de energía por kilogramo de alimento. Bueno, para llegar a estos números tuvieron que desglosar cada ecuación en su balance de masa, digamos. Pero bueno, que este es un modelo virtual, o sea, un modelo digital de un sistema de recirculación a gran escala. ¿No? El agua, el afluente vendría por acá, o sea, el agua que sale del estanque, ingresa en o sea, sería un sedimentador, pasaría por un filtro rotatorio, de ahí sería una especie de biofiltro, estanque reservorio de agua, de ahí pasaría bueno, este sería el estanque reservorio de agua, el 7 sería desgasificadores, y por acá va el efluente. O sea, el efluente, y pasa por estos tubos, donde se oxigena y se incorpora al estanque. Bueno, después más adelante vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo hacer sistemas de recirculación, cómo estimar costos bueno, en construcción lo van a ver más que nada, cómo estimar costos productivos, digamos, con capacidad productiva en distintos sistemas, ¿no? Siempre tener en cuenta los estanques que uno tiene, en este caso, este es un sistema de recirculación que tiene 6 estanques de 20 metros cúbicos, y un estanque de reserva, que sería el estanque que van a bombear el agua para recircular, y del mismo volumen. 3 bombas recirculantes de 6.000 watts, con un caudal de 100 metros cúbicos hora, 3 filtros de arena, con 1,54 metros cuadrados de área seccional, pero cada uno tiene para 46 metros cúbicos hora del caudal. Esterilizadores, que serían tubos UV de 480 watts, después biofiltros móviles, y tanques en tierra para el tratamiento de agua. Esta sería una vista lateral del lugar. Estos serían los estanques de 20 metros cúbicos. Acá se ven las bombas, las 3 bombas. Y bueno, y en este caso acá estarían los biofiltros y se reinyectaría de nuevo el agua al estanque. Una vista desde arriba de esas instalaciones, y este sería una imagen ¿cómo es? Una imagen digitalizada del diseño del sistema. A ver. Bueno, otra vista de arriba. Estos son desgasificadores en cono también, otro diseño digital, que después lo pusieron, digamos, fue el diseño digital y después la construcción. Acá lo que se hace es se tira el agua desde arriba, entonces en esa lluvia que se produce se da la oxigenación. También con oxígeno, digamos, se incorpora oxígeno.
Bueno, en este caso se ven algunos sistemas de recirculación de una región de Chile. Hay también ejemplos de tilapia, peces ornamentales, de un sistema de esturión, donde ya los estanques tienen más profundidad, siempre se busca que tengan más de 3 metros de profundidad. Lubina estriada en la región europea. Acá se ven una imagen de los biofiltros. Estos son biofiltros, imagínense, estos biofiltros tienen a 6 metros de diámetro y debe tener unos 10 metros de alto. Estos son sistemas de la eliminación de sólidos, o sea, ellos toman agua canalizada y viene el canal por un lugar, toman el agua, la trabajan y la liberan por el otro canal. También lagunas de tratamiento, antes de liberar el agua. Acá se pueden ver los estudiones, esto es en este sistema. También acá en general se incorporan sistemas para regular la temperatura del agua, ya que estos animales los tienen que mantener de 6-7 años por lo menos, hasta que puedan dar su primera puesta de huevo. Bueno, este es otro ejemplo de lenguado en la zona de California, también muy complejo. Bueno, y así hay varios sistemas más, de acuerdo a la implementación que uno quiera, puede encontrar tanto modelo como creadores hay.